Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Encontró esa palabra? Léala por favor conmigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: y les dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre en una casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Levanta las manos la Biblia, diga conmigo: Señor, háblame en esta hora a través de tu palabra y de tu espíritu. Por favor, tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos. Dele un aplauso en esta mañana al Señor Jesús con alegría. Diga gloria a Dios, a su nombre. Diga gracias, Señor. ¿Sabía usted que cuando Jesús anduvo sobre la tierra, mucha gente le tocó? ¿Sí o no? Mucha, no poca, mucha, dice la Biblia. Gente que le tocó una, gente que le tocó 2, gente que le tocaba constantemente a Jesús porque caminaba con Jesús. Eso pasaba constantemente, pero no toda la gente que tocó a Jesús, no todos los que estuvieron en algún momento cerca de Jesús tuvieron algo de parte del Señor Jesús, porque no todos recibieron algo. Me dejo entender, aunque mucha gente lo tocó, no todos recibieron algo de parte del Señor, porque el hecho no era solamente tocarlo. A su nombre. Es como que yo le dijera: hermanos, esta mesa está hecha de una buena madera. Para usted, ¿qué es esa mesa? Una mesa de buena madera. Pero si yo cambio el relato y le digo: ¿sabe una cosa? Yo una mañana tenía un dolor de cabeza. Me acerqué, le puse la mano a esta mesa, y cuando le puse la mano sentí un fuego. Y el dolor de cabeza desapareció. Un día tenía un dolor de muela, y que voy y me acerco a la mesa, toqué la mesa y dolor de cabeza desapareció. Dolor de muela, perdón. Y le digo: y un día llegué y me golpeé y tenía ese pie dolido, y llegué cojeando hasta la mesa y toqué la mesa y el dolor desapareció. Para usted va a dejar de ser una mesa de buena madera, y no falta el día de que usted por ahí vea de que no hay nadie en la iglesia, se acerque como quien no quiere la cosa, ¿será que está activa solamente en horarios de culto? Que todavía me duele la cabeza. Entonces, esa mesa de madera para algunos puede ser la mesa de madera que está ahí encima del altar. Pero si yo le contara relato de milagros que han acontecido gracias a la mesa, usted la va a empezar a mirar de una manera diferente. Pero una persona que no sepa nada de eso van a llegar y van a ver simplemente una madera. Pero el que sepa de repente la historia detrás de la mesa de madera, la va a llegar y tocar de una manera diferente. Esa me puede quitar mi problema, eso me puede quitar el dolor. Hagamos de cuenta que el Señor Jesús en su época era como esto. Para algunos era simplemente
un hombre que andaba predicando como muchos más que habían aparecido por toda parte. Para otros, Jesús se convirtió en una esperanza de cambiar su vida. ¿De qué forma? Ejemplo, una mujer que tuvo flujo de sangre constante, dice la Biblia. Era un azote de vida. Ella dice: si tan solo toco el borde del manto del maestro, seré salva. Se acercó, lo tocó, el mismo que había tocado mucha gente, lo tocó ella, y la Biblia dice que la enfermedad desapareció porque ella lo tocó de una manera que diferente. Vamos ahora a nuestro relato bíblico. La Biblia enseña que Jesús llegó al templo de Dios, y en el templo de Dios había gente vendiendo, había gente comprando, había gente cambiando. En fin, en otras palabras, si Jesús lo dijo, ese lugar se convirtió en un mercado. En otras palabras, cuando Jesús llega, agarra las mesas, las volca, libera palomas, empieza a regañar a la gente. La Biblia dice: hace azote de cuerdas, que era actuar con un látigo en la mano. Hace azote de cuerdas y le dice: este lugar es la casa de Dios y no la pueden contaminar. Diga conmigo: gloria a Dios. Y cuando pasa todo eso, ¿sabe qué le dice la gente a Jesús? Si haces esto de romper la mesa, si haces esto de liberar las palomas, si haces esto de sacarnos a correr de este lugar, ¿qué señal nos muestras? Ojo a esto, por favor. ¿Qué le dijo la gente a Jesús? ¿Qué señal nos vas a mostrar? O sea, si usted está rompiendo todo esto y diciendo que esta es la casa de Dios, muéstrenos una señal. ¿Sabe qué le dice Jesús? Efectivamente le está una. Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. A su nombre. ¿Qué cosa? Destruyan este templo, ¿y en cuántos días? 3. ¿Sabe qué respondieron? Le dijeron: maestro, más de 40 años la gente que construyó el templo duró. Y no fue una persona, no fueron 2, fueron un montón de trabajadores por más de 40 años, día y noche trabajando para levantar el templo. ¿Y cómo que usted solo lo va a levantar en 3 días? Mire, por favor, y es donde yo quiero llegar en esta mañana. La forma como ellos miran esta palabra o lo que Jesús estaba diciendo. ¿A qué iba la gente que vendía fuera del templo? ¿A qué iban al templo? ¿A qué iban? ¿A qué iban? A vender. ¿A qué iban al templo? A vender. O sea, ellos ni iban por lo que pasaba dentro del templo, aunque estaban ahí. Ellos no iban por lo que acontecía en el templo, por la lectura que se hacía en el templo. Ellos no iban por nada de eso. ¿Sabe? Ellos miraban que la gente se reunía y ellos miraban una oportunidad. Ellos decían: si hay tanta gente, me voy al templo a vender. Como hay mucha gente que mira las iglesias como una oportunidad. Diga conmigo: gloria a Dios. Ay, como la iglesia tiene harta gente, entonces voy a hablar con el pastor para que el pastor haga publicidad, para que el pastor hable de mí, para que el pastor haga esto, para que el pastor haga lo otro. Porque hay gente que mira la iglesia de esa manera. La iglesia la miran como un lugar de oportunidad, porque se reúne gente, porque congrega gente, porque participa gente, y no falta la gente que tome la iglesia para ir a vender cosas, más no para buscar a Dios. Eso le pasó a esa gente. Y cuando la gente, Jesús vino y les quitó todo lo que estaban haciendo, ¿sabe qué? La gente se la quiso dar de espiritual. A su nombre. Porque ellos no dijeron: te voy a demandar porque dañaste mi negocio, voy a llamar a la policía para que te lleve porque estás loco. No. Ellos no ni preguntaron por las palomas que acaban de liberar. ¿Sabe qué dicen ellos? Dándoselas de espirituales. Ellos les dicen: ¿qué señal nos entregas ahora? Como queriendo decir: yo estoy en el templo no solo vendiendo. Mire, yo estoy escuchando allá para dentro del templo y ese culto está bueno. Pero se ve que de espirituales no tenían nada. ¿Sabe por qué? Ellos le dicen: danos una señal. ¿Sabe qué hace Jesús? Les da una señal. ¿Cuál es la señal?
destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Pero como ellos no eran espirituales, entonces ellos miran las cosas no de forma espiritual, sino de forma natural. ¿Y cuál fue la forma natural? Ellos dicen: 42 años duró este templo en construcción. ¿Cómo usted va a decir que usted solo lo va a levantar? Porque una persona que viene a la iglesia de una manera natural, de una manera simple, de una manera expectante, todo lo que acontece dentro del templo para esta persona es algo rudimentario, es algo normal, es algo básico a su nombre. Para él simplemente fue, amados hermanos, el que estaba gritando, el que estaba cantando. Para él solo fue el hermano, para él solo fue la hermana, para él solo fue una reunión de gente, porque va al templo con otro propósito, mas no con un propósito espiritual. Pero Jesús les estaba dando una señal clara. Jesús les estaba hablando de una gran realidad, de que ese templo sería destruido por ellos mismos, sería acabado por ellos mismos, pero sería resucitado o levantado por él mismo. Levante la mano y diga gloria a Dios. Hay quienes la iglesia se ha convertido para ellos un local más, porque han dejado de lado lo espiritual. A su nombre. Y el pastor está pidiendo una ofrenda en el altar. El que viene de forma carnal dice: uy, ya está pidiendo plata ese tipo. El que viene de forma espiritual dice: es una oportunidad para prosperar. El que viene de forma carnal, cuando oran por un enfermo y el enfermo se sana, el que viene de forma carnal dice: mínimo le pagaron a ese tipo para que dijera que fue sanado. El que viene de forma espiritual ve la sanidad, él empieza a glorificar a Dios, porque sabe que lo que está pasando realmente, de que no hay truco tras ello. A su nombre. Porque viene con propósito espiritual. Por eso cuando la gente le pide una señal, Jesús les da una señal espiritual, pero ellos no entienden, porque el hombre carnal, dice el apóstol Pablo, no entiende las cosas espirituales, no las comprende, no las puede percibir. Hay gente que dice: ¿cómo que yo dando más plata, quedándome con menos plata voy a tener más plata? Eso no tiene sentido, porque hay gente que es así: como que si yo diezmo, como que si yo ofrendo, Dios me va a prosperar, si más bien me voy a quedar con menos dinero, porque la persona lo mira de forma carnal y claro, no acontece nada. Pero en cambio es diferente cuando una persona empieza a mirar con los ojos de la fe. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Por la fe entendemos que lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía. El hombre carnal dice: pastor, eso no se entiende. Y de verdad no se entiende. ¿Cómo así que entendemos por la fe? ¿Cuál fue? Porque cuando miramos científicamente, los científicos dicen es mentira. ¿Sabe por qué dicen que es mentira? Porque no se tiene cómo probar. A su nombre. Es como cuando una persona es sanada de cáncer y las raíces, las células que tenían cáncer, las células cancerígenas desaparecen, y la persona vuelve al médico y la persona le dice: me curé porque oraron por mí. El médico no puede dar crédito. La ciencia dice: no es cierto, simplemente el cáncer, qué sé yo, te dicen cualquier cosa, pero no te van a decir que es un milagro, porque no se puede explicar. Y es que la fe es algo que no se puede explicar. Por eso, amados hermanos, el hombre carnal o el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Diga gloria a Dios. ¿Sabe? Esta gente miraba las cosas de manera natural. Esta gente miraba las cosas no de una forma espiritual, y por eso ellos hablaron y dijeron: usted no puede hacer esto porque este templo duró más de 40 años en construcción. Pero los espirituales, cuando vieron la señal, dijeron: entendemos lo que Jesús estaba diciendo. Pastor, ¿cómo mis hijos van a cambiar? Yo no tengo una fórmula para cambiarlos, pero te puedo decir que van a cambiar. ¿Cómo, pastor? Por la fe. Escúcheme una cosa: el que está enfermo puede ser curado. ¿Cómo, pastor? ¿Me va a dar algún medicamento mágico, pastor? No. Aunque algunos vienen a la iglesia a buscar medicamento mágico. Pastor, regáleme aceite para echarme en mi enfermedad, pastor.
Entonces surge el aceite mágico a su nombre. Y cuando se le dice, no hermana, la unción solo la colocan los diáconos, no, pastor, no me va a dar aceite mágico. No. A su nombre. Porque cuando éramos pequeños se nos contaron cuentos de hadas mágicas, de polvos mágicos, de cosas que acontecían milagrosamente, pero siempre había un objeto de por medio. Y es difícil creer que algo pueda acontecer por algo llamado la fe cuando miramos las cosas de manera natural, de manera carnal. No vamos a poder entender las cosas espiritualmente cuando venimos al templo y no entendemos qué hacemos en la casa de Dios. No vamos a entender las cosas de forma espiritual cuando venimos a la iglesia y no buscamos a Dios en la iglesia porque hay cosas que nos distraen. No vamos a entender a Dios ni las cosas espirituales si no empezamos a adorarle en espíritu y en verdad, y a disponer nuestro corazón en medio del culto para que las cosas espirituales cobren sentido, para que las cosas espirituales se hagan reales.